Para concluir nuestra noche, quisiera invitar a nuestro hermano Leo Campbell, que nos va a impartir el tema que nadie nos engañe. El hermano Leo Campbell también es conocido, ¿puedo decirlo? Como el tío Campbell. Entonces ya sabe que si usted se lo encuentra, usted le puede decir tío, y ahora es también tío suyo. Es su tiempo. Buenas tardes y feliz sábado. Sé que están cansados. Yo también estoy cansado y lleno de ansiedad. Me prometieron 1 hora y me prometieron iniciar a las 5. O sea, ya son las 5:30 y yo creo que todavía voy a tomar esa hora. Así que van a estar conmigo hasta las 6:30. A menos que el Señor me diga de otra manera. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Este tipo de eventos para mí es muy conmovedor. Es muy serio. He escuchado algunas preguntas, algunas respuestas. Y quizá me gustaría resumir en algunas respuestas que escuché sobre algunas preguntas y decirles la razón por la cual Dios quiere venir. Es para terminar con esto del pecado. El pecado nos tiene haciendo un montón de preguntas, cuando lo más sencillo es: el que no llega a ser santo no verá a Dios. Sea homosexual, sea heterosexual, debemos de vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. El pecado ha distorsionado la creación perfecta de Dios. Y el pecado no tiene límites. No crean que el pecado va a hacer que una persona nazca ciega cuando sus padres son videntes perfectamente. Eso es una consecuencia del pecado. O sea, el pecado no tiene límites. Y cuando yo he presentado este tema anteriormente, me he atrevido a enseñar algunas imágenes, algunas fotos. Y en esas imágenes aparecen personas con 2 cabezas y un cuerpo, que tienen 3 extremidades, 3 piernas, 4 brazos. O sea, el pecado ha hecho y deshecho con la creación perfecta de Dios. Por eso hoy escuchamos que dicen personas que nacen con diferentes inclinaciones. Y no voy a entrar en eso en esta tarde, porque ya se dijeron algunas respuestas. Pero el tema que tenemos para estos últimos minutos del día sábado, lo he titulado: que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Y muchas veces, cuando escuchamos la palabra nadie, casi siempre dejamos al personaje más importante fuera de esa palabra. ¿Y saben quién es ese personaje? Alguien dijo Satanás. ¿Quién más dice otra persona? Este hermano dice yo. Y es la persona que casi siempre dejamos por fuera. Por eso muchos estamos engañados. Pero Cristo, como señal principal de su segunda venida, dice que nadie os engañe. O sea, inclúyase a usted mismo en esa palabra nadie. No se engañe, joven, porque habrán muchos jóvenes, y lo digo con el dolor en el corazón, habrán muchos jóvenes en el infierno. Así que no piense que eres muy joven para morir, o muy joven para que el diablo esté muy interesado en usted, porque habrán muchos jóvenes en el infierno. Pero gloria sea al Señor, que también habrá muchos jóvenes en el cielo. Porque déjenme decirles que al igual que Satanás está interesado por ustedes, ¿sabe quién más está interesado por ustedes también? Dios está interesado en todos ustedes, en todos nosotros. O sea, hay un empate. Satanás me quiere
y Dios también me quiere. Un empate. Ahora, ¿quién será el que va a quebrar ese empate? Yo. Tengo que elegir a quién me voy a entregar, a quién voy a conocer. Y en estos últimos minutos vamos a estudiar el tema, que nadie nos engañe. Vamos a orar rápidamente y pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por habernos traído con bien en estos últimos minutos de tu día sábado. Ayúdanos a entender que es la parte más importante de este día, porque sabes que en estos últimos minutos podemos echar todo lo que hemos construido si no seguimos guardando lo santo. Así que queremos, Señor, que nos des la fortaleza para hacer y darle a tu palabra la debida atención, poder escuchar tu voz y fortalecer la relación que queremos contigo, para que podamos saber en quién hemos creído. Ayúdame, Señor. Dame facilidad de palabras, danos facilidad de oídos, para que al salir de este lugar, esta actividad, podamos salir con un conocimiento más amplio de ti. Es mi oración, nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24 es un capítulo conocido por muchos de nosotros. ¿Cuántos tenemos nuestras Biblias con nosotros? Para ver sus Biblias. ¿Cuántos tenemos nuestras Biblias? Amén. Amén, amén, amén. Me gusta también que podamos seguir lo que se ha de decir en la palabra del Señor. Si notan, en Mateo 24, como mencionaba, es un capítulo muy conocido, un capítulo que usamos siempre para hablar de los eventos de los últimos días. Lo que a veces hacemos y pasamos por alto es que Mateo 24 inicia diciéndonos algo muy importante. Inicia diciéndonos, y Jesús, ¿qué hacía Jesús? El versículo 1, ¿y Jesús qué? Salía del templo. O sea, cuando Jesús está saliendo del templo es donde inicia Mateo 24. Pero lo que me llama mucho la atención es que no nos llevan, muchas veces no nos llevan a ver por qué Jesús entró al templo primeramente. Eso lo entendemos en el capítulo 21. El capítulo 21 nos dice que Jesús entró al templo a enseñar. Y Él enseñó en el capítulo 21, el 22 y el 23. Y luego el 24 nos dice que saliendo del templo, dice, piedra no va a quedar sobre piedra. Y los discípulos se asombran y dicen, para que esto sea así, esto significa que el mundo va a terminar. Y le preguntan que le diga cuáles serán las señales de su venida y del fin del mundo, porque ellos al escuchar estas palabras asocian que para que el templo se destruya, eso significa que es el fin del mundo. Y Jesús sabe la respuesta que les dice en el versículo 4. La primera respuesta que les dice a esa pregunta en el versículo 4, Jesús dice que nadie os engañe. Ahora, ¿saben ustedes lo que dijo Jesús antes de salir del templo? Quiero que escuchen lo que dijo Jesús antes de salir del templo. Y vamos a ir al capítulo 23. Capítulo 23, palabras fuertes. Y vamos a leer versículos 29 y 30. Y el 29 dice de esta manera: así también vosotros, de fuera, a la verdad, os mostráis justos ante los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y el versículo 30 dice, y dices, si viviera en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. O sea, Jesús dice que esas personas en el antaño, los fariseos y los judíos, decían, si ellos viviesen en los días de Noé, ellos hubiesen entrado al arca. O sea, ellos decían, si vivieran en los días de Sodoma y Gomorra, de Lot,
ellos hubiesen salido de la ciudad. O sea, decían, si ellos viviesen en los días de David, ellos se hubiesen ofrecido a luchar contra Goliat. O sea, la pregunta es, si usted viviese en los días de Noé, ¿entrarías al arca? Si ustedes viviesen en los días de Sodoma, donde cayó fuego y azufre y destruyó las ciudades gemelas, si ustedes viviesen en la ciudad y el ángel les dice, salgan, ¿saldrían sí o no? Están indecisos. Y me gusta esa respuesta honesta. Esa es una respuesta honesta. Porque Jesús, al salir del templo y querían saber las señales, lo primero que dijo es que nadie os engañe. No se engañen ustedes diciendo, si estuviesen viviendo en esos días, entrarían al arca. Porque yo les voy a demostrar hoy que si muchos de ustedes, no todos, si muchos de nosotros estuviésemos viviendo en ese día, no entraríamos al arca. Les voy a demostrar hoy que muchos de nosotros, si estuviésemos viviendo en los días de David, no lucharíamos contra Goliat. Y de hecho, esa es la historia con la cual vamos a iniciar. Pregunto, David, cuando luchó contra Goliat, ¿era un adulto o era un joven? Era un joven como ustedes. Era un joven como nosotros. Era un joven. Y saben que la Biblia llama a Goliat un campeón. Primera de Samuel, capítulo 17. Y este campeón que representaba a los filisteos, o sea, era campeón, ¿dónde están los heredianos? O sea, era campeón, ¿dónde están los del Real Madrid? Era campeón porque le ganó ¿a cuántos? A todos. O sea, él era el campeón de los filisteos. Y ¿saben? Quería luchar contra el ejército de Dios. Pero él dijo, no hagamos esto una guerra, una lucha de ejércitos. Manden ustedes a un campeón. Manden el mejor de lo que tengan ustedes. Mándenlo. Y el que gana, el ejército se va a someter a ese Dios. Mándenlo. Y este Goliat, que medía casi 5 metros, retaba al ejército de Dios. ¿Y saben lo que hicieron los pastores? Todos los pastores decían, yo voy a ir, rey Saúl. O sea, ni Saúl quería ir, que era el jerarca, el líder más grande en todo el pueblo. Él tenía miedo. ¿Dónde estaban los ancianos? Brillaban por su ausencia. ¿Dónde estaban los diáconos? Brillaban también por su ausencia. Ninguna persona quería luchar contra Goliat. Pero había un qué. Pero había un qué. Había un joven que cuando él escuchó las blasfemias y las amenazas y el reto que hacía este gigante, él decía, pero ¿qué les pasa? ¿Van a permitir que ese incircunciso hable así de Jehová? Sí lo permitieron. Porque somos muy buenos hablando de comunión, pero muy malos viviendo esa comunión. Por eso cuando es tiempo de demostrar en quién hemos creído, ahí brillamos por nuestra ausencia. Pero había un joven, que este joven dice, yo voy a ir. Yo voy a ir. Y el rey dice, qué dicha, encontramos a alguien, un campeón, aunque no había luchado ni una batalla, pero era el que iba a representar al pueblo. Y el rey dice, bueno,
toma mi espada, toma mi escudo, toma mi armadura. Y él dice, yo no ocupo eso. Déjeme explicarle algo. Lo único que yo ocupo son unas piedras. ¿Saben por qué? Porque yo soy pastor y cuido las ovejas de mi padre. Y las ovejas a veces son necias. A veces quieren hacer lo que le vengan en gana, pero yo las tengo que ir a buscar. Y en una ocasión vino un ¿qué? Vino un león. Y yo con mi onda pude rescatar esa oveja de ese león. Y en otra ocasión vino un ¿qué? Un oso. Y de la misma forma pude salvar esa oveja. Así que yo no ocupo esa espada. Yo sé en quién he creído. Porque de la misma manera que me ayudó a vencer el león, de la misma manera que me ayudó a vencer ese oso, es la misma manera que me va a ayudar a vencer a ese gigante. Porque yo sé en quién yo creo. Y cuando el gigante lo ve, dice, este enano viene. ¿Saben? David no tenía las estaturas y las cualidades para ser rey. No las tenía. Por eso Samuel, cuando estuvo buscando los hermanos, dijo, él era un chaparro y era un joven. Y el campeón de los filisteos se ofendió y se enojó y dijo, ok. Y David empieza. ¿Cuántas piedras tenía David? Ahora, ¿qué me puede decir por qué llevó 5 piedras? Muy bien. Déjeme decirles algo. Cuando usted pone su talento en las manos de Dios, usted no va a ser malo. ¿Me escucharon? David llevaba 5 piedritas porque él escuchó que Goliat tenía otros hermanos por ahí. O sea, los llevaba por si los hermanos querían venir a defenderlo, ¿verdad? Con una piedra era suficiente, porque tus dones en las manos de Dios somos más que vencedores. Y esa piedrita, David, y ¡bam! Y cayó. Toma su propia espada y le corta la cabeza. ¿Sabía David en quién él creía? Pues la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que David tuvo el coraje para luchar contra Goliat? ¿Por qué creen ustedes? Porque él tenía ese valor. Ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Y al orar voy a darles unos segundos, la misma cantidad de tiempo que le duró al serafín. Se lo voy a dar para que oren. No tienen que decirle mucho al Señor. Él todo lo sabe. Lo único que Él quiere que escuche, lo único que Él quiere escuchar, lo único que Él quiere que usted le diga es: Señor, aquí estoy, límpiame y sálvame para ser tuyo. No hay que decir mucho, porque el que mucho habla, poco hace. Vamos a decir poquito, pero vamos a hacer mucho, entregando nuestras vidas al Señor. Así que al inclinar sus rostros, todos por favor, inclinando sus rostros, cerrando sus ojos, vamos a orar. Ustedes van a orar. Y he escuchado que acá quizá hay algunos jóvenes, todos los ojos deben de estar cerrados. Hay unos jóvenes que aún no se han entregado al Señor y han estado en esta actividad desde la mañana
y aún no se han entregado, pero sienten el deseo de hacer eso en esta actividad. Quieren aceptar al Señor públicamente. Estoy hablando de algún joven que está en esa condición. Levante su mano, por favor. Levante su mano si hay algún joven que aún no se ha entregado al Señor, pero siente el deseo de hacerlo en esta actividad. ¿Hay algún joven entre nosotros? Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por querer que podamos conocerte, Señor, para poder hacer cosas grandes en esta y así apresurar su venida. Somos jóvenes que tenemos nuestras luchas, que el pecado nos agobia y nos vence, pero hoy hemos escuchado que David pudo ser victorioso en Cristo Jesús. Hemos escuchado que también Daniel y Ananías y Azarías y Misael pudieron ser victoriosos, y lo fueron porque te conocieron. Queremos conocerte, Señor, al igual que ellos. Así que ayúdanos a tomar en cuenta y poner en práctica lo que hemos escuchado. Tener una vida de oración, especialmente a la primera hora de la mañana, Señor. Ser constantes en escuchar tu palabra y no lo que dicen las masas, Señor. Para que tu palabra nos pueda transformar, nos pueda cambiar, y al hablar contigo por medio de la oración poder recibir poder de lo alto. Gracias por estos jóvenes, Señor, que se han puesto de pie. Gracias por los jóvenes que han de tomar decisión para Cristo Jesús. Manténgalos con bien, Señor, que al salir de esta actividad puedan salir con las ganas de conocer el mismo Dios de Daniel. Cuídanos, llévanos con bien, porque oramos y damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.